con el que más se van a encontrar en obras de edificación es la torregrúa. La torregrúa es el corazón de la obra. Si una torregrúa se para más del 90% de la producción del edificio. La torregrúa me sirve para llevar concreto en el bache, como veíamos en el video de grúas y equipos que nos mostraba ahorita. Sirven para subir el hierro, los encofrados de los que vamos a hablar más tarde, la malla electrosoldada, los equipos y herramientas que necesita la gente que están en las losas superiores. Todo lo que necesita distribuir dentro de la huella del edificio es la torregrúa la que suple esa necesidad. ¿Y qué es una torregrúa? Es una maquinaria de funcionamiento discontinuo que me permite distribuir en el espacio con diferentes cargas, con una particularidad, que ella va creciendo o aumentando en altura a medida que voy aumentando el edificio. Entonces, si yo tengo el edificio en el piso 2 o 3, puedo tener mi torregrúa a unos 20 metros de altura, disminuyendo el tiempo de desplazamiento vertical de la carga. Cuando yo tenga el edificio a 150 metros de altura, puedo tener una torregrúa a 160, 180 metros de altura que me va llevando todo el material que necesito hacia la última losa y a las losas que están por debajo. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo primero que necesito conocer es el layout o la distribución de mi proyecto. De este proyecto, ¿qué alturas voy a tener y qué torregrúas puedo encontrar que logren suplirme esa altura? Adicionalmente, debo conocer la huella del edificio y que el brazo de la torregrúa sea capaz de abarcar todo el espacio. Porque de nada me sirve llegar y colocar unas cargas en esta esquina del edificio si yo las necesito acá. De nada me sirve llegar con los encofrados aquí si luego tengo que coger coches, transportadores o personas que empiecen a trasladar los encofrados. Si yo voy a hacer esto con elementos prefabricados, necesito que lleguen al punto preciso donde van a estar. Si necesito vaciar las columnas, necesito que el brazo de la torregrúa alcance justo sobre la última columna para no tener que incurrir en utilizar dos equipos al mismo tiempo, torregrúa y bomba, o torregrúa y una manguera adicional. Entonces necesito conocer muy bien la distribución del proyecto y de acuerdo a eso, sentarme y definir dónde voy a ubicar la grúa. Si voy a utilizar una, 2, 3, 4, 5 o 10 torregrúas. ¿Qué interferencias puedo tener en los brazos cuando tengo más de una grúa para evitar accidentes? ¿Dónde están las zonas en común donde puedo hacer de pronto algún izaje en paralelo con los dos equipos que me puedan ayudar? ¿Qué alturas voy a tener? Las torregrúas normalmente tienen algo que se llama la altura autoestable. Es la altura que puede tener la torregrúa sin necesidad de tener un arrostramiento o elementos adicionales que evitan que ella se vuelque o colapse sobre sí misma. Esa altura, dependiendo del modelo de la grúa, la marca, puede estar entre 30 y 50 metros. Es decir, si mi edificio mide más de 30 o 50 metros, yo necesito unas riostras que normalmente van al edificio, que se hacen con unas vigas de acero, sea viga IP, HDB, cuadrada, circular, que me transmiten las fuerzas horizontales y los momentos de vuelco desde la grúa hacia el edificio. Entonces, tenemos que garantizar que cuando el personal que me alquile la torregrúa me diga las fuerzas que se le van a generar al edificio en el piso 7 van a ser tantos kilonewton. Mi diseño estructural del edificio sea capaz de soportar esas fuerzas y que no esté haciendo yo un trabajo con la torregrúa y de un momento a otro se arranquen las riostras del edificio y se venga con un pedazo de muro, de losa, de viga en concreto. Adicional, tengo que tener en cuenta los momentos en los que voy a hacer el telescopaje y el arrostramiento al edificio, porque son momentos y tiempos muertos, adicionales a los tiempos de mantenimiento que debo tener programados mes a mes, donde yo como constructor sé que en unas fechas específicas, cuando llegue a cierta altura, necesito aumentar la altura de la torregrúa. Debo parar una sección de la obra o a veces la obra completa para poder hacer el realce del equipo.
Entonces, esos tiempos muertos por mantenimientos, por realces, por arrastramientos y por desmontaje y montaje, debo tenerlo en cuenta desde la planificación del proyecto para saber cuándo llego. Entonces, cuando esté en el piso 7, debo programar a la semana siguiente el arrastramiento y voy a tener el equipo parado 2 días. ¿Qué voy a hacer esos días? Necesito seguir suministrando elementos, entonces venga, vamos por una grúa telescópica alquilada esos días para poder alimentar. O si ya tengo un elevador de carga adosado a alguno de los lados del edificio, voy a decir, la carga la voy a montar en el elevador y voy a mirar cómo hago el traslado horizontal cuando llegue a cada una de las losas. ¿Cómo voy a movilizar el encofrado? Entonces voy a tener varios juegos de encofrado diferentes para tener uno en diferentes pisos para esos momentos. O voy a utilizar los días domingos o sábados que la producción es menor o a veces ninguna para que el equipo de la torregrúa haga su realce y su telescopaje. Entonces son cosas que hay que pensar desde el inicio, porque a veces esperamos que los equipos funcionen continuamente los 8, 9, 10 o 12 meses que nos demoramos en hacer la superestructura y no tenemos en cuenta los paros programados que necesitamos para diferentes situaciones. Entonces se genera un conflicto de necesito la grúa a una mayor altura, pero no puedo parar el proyecto. Entonces, ¿a qué le doy prioridad? La capacidad. Entonces, en la punta de la torre grúa tengo menor capacidad que aquí en la base. Entonces debo conocer la capacidad en todo lo largo del brazo de la grúa para saber con qué puedo llegar, qué eficiencias voy a tener. Si tengo una torre grúa que tiene una capacidad de 1 tonelada en la punta y necesito hacer un vaciado, pues podré usar un balde de 0.25, de 0.30 metros cúbicos. Si tengo 2,5 toneladas o 3 en la punta, posiblemente pueda usar un balde de 1 metro cúbico, que me ahorra muchísimo tiempo. Es decir, en 14 viajes de la grúa, yo descargo 2 mixer fácilmente. Entonces, son tiempos que me puedo ahorrar. Entonces, ¿utilizo una grúa más pequeña o utilizo una grúa más grande? Entonces, costos versus rendimientos. ¿A qué le voy a dar importancia? Volvemos al tema. Cuando finalice el edificio, necesito montar por aquí unos aire acondicionados, el cuarto de máquinas de los ascensores y otros equipos que me pesan 5 toneladas. Entonces, tengo que pensar de una torre grúa que tenga capacidad para 5 o más, porque si no, ¿cómo lo subo después? Incurro en otro gasto con una grúa telescópica. Hablando del cuarto de máquinas, casi nunca se tiene en cuenta el cuarto de máquinas para la altura final de la torre grúa, sino que tomamos la cota de la última losa. Y muchas veces se monta la torre grúa, finaliza el proyecto, va pasando por encima de la última losa y le dicen a uno, ¿y el cuarto de máquinas? Y uno, el problema es que esa grúa ya no puede, ya no tiene más altura, no hay más tramos, o no puedo físicamente realzar más el equipo, porque ya su capacidad no me da para más. Entonces hay que idear otra solución para poder hacer todo el cuarto de máquinas. Adecuaciones preliminares. Hay 2 opciones de tener la base de la torre grúa. Una es una base como un chasis en cruz, que lleva unas piedras de contrapeso en la parte inferior, que me ayudan a evitar y a contrarrestar el momento de vuelco. La otra es una pieza que es similar a este tramo, es un pedazo de este tramo, por decirlo de alguna manera, que va embebida en un dado de concreto de ciertas dimensiones. Entonces yo tengo que tener en cuenta la capacidad portante del suelo, las dimensiones del dado, si necesito hacer micropilotes, porque mi suelo es muy blando, entonces yo necesito llegar mucho más al fondo y con el tema únicamente superficial no soy capaz de contrarrestar ese momento de vuelco. O si va sobre chasis y con piedras, qué capacidad portante del suelo tengo que entregar y qué tan nivelado debe estar el suelo
para que la grúa no vaya a estar desnivelada. 1 o 2 centímetros de desnivel aquí en la base pueden generarme 30 o 40 centímetros en el brazo de la grúa. Y eso puede llevar a un colapso del equipo en algún momento. Por ejemplo, situación de montaje. Necesito una grúa telescópica auxiliar para el montaje de la torre grúa. Tengo un talud aquí y como hablábamos ahorita, aquí se me ejercen unas fuerzas. ¿Cuál es el cono de distribución de esa presión que se me genera en el suelo? ¿Y qué refuerzos tengo que hacerle a este talud para que cuando esté haciendo este trabajo no se me destalone y tenga un accidente? ¿Qué costo tengo no solo del alquiler del equipo, sino del montaje? Del desmontaje posterior que casi nunca se piensa. Cuando una torre grúa llega a obra, como el constructor tiene la necesidad de empezar a utilizar el equipo, mueve lo que necesite, para los trabajos que tenga que parar, adecúa su cronograma y los horarios de trabajo para que la torre grúa quede funcionando en la fecha que se estipuló. Entonces hay que aquí hacer una adecuación del piso. Entonces llega la excavadora, llega el compactador, llegan las volquetas con material. No, que necesitamos limpiar y mover estas tapas, mueven las tapas. Que hay que cerrar la vía, organizan el cierre de vía, piden los permisos necesarios. Cuando se termina la obra y hay que retirar la torre grúa, hay que pensar que tenemos que volver a pedir los permisos de cierre de vía si es necesarios, tenemos que volver a organizar los carreteables, tenemos que tener en cuenta que muchas veces desde donde se montó, ya no puedo desmontarla, porque ya el edificio está construido. Y tengo que pensar, por ejemplo aquí, si construyo en esta zona, entonces de pronto tengo que pensar con la grúa desde acá. Y voy a tener un radio mucho mayor, entonces necesitaría una grúa de mucha más capacidad. Entonces el desmontaje, me han tocado ocasiones que el desmontaje de la torre grúa cuesta mucho más que el montaje y todos los meses de alquiler. Y fue algo que no se contempló en el presupuesto del proyecto. Entonces, son cositas que es necesario tener en cuenta en los momentos que vamos a usar una torre grúa. Malacate, Andrés, me devuelvo. Dale. El tema de la cimentación varía mucho con respecto al tipo de marca o a la tipología de torre grúa. Me refiero a las dimensiones y también a ese elemento que queda embebido. No sé si varían en dimensiones. De la marca no. Depende mucho de las capacidades de la grúa, del peso total, de la altura autoestable que tenga y de la longitud del brazo. Yo lo que necesito con la cimentación es lo que necesito con la cimentación es garantizar una masa de concreto tal que lo que me haga es ayudar a contrarrestar el momento de vuelco que se me genera con el brazo de la torre grúa, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las dimensiones de la grúa, qué altura vaya a tener autoestable y qué brazo tenga, la capacidad que tenga, porque no es lo mismo levantar 1 tonelada que 5 en la punta. Entonces, de acuerdo a eso, se entregan normalmente la empresa que alquila la torre grúa, te entrega las dimensiones del dado de concreto en condiciones normales. Entonces te dice, ve, para esta torre grúa que va a tener 40 metros de altura y un brazo de 60 metros y que puede con 2 toneladas en la punta, vos necesitas un dado de concreto de 5 metros por 5 metros por 7 de profundidad, en un suelo con una capacidad portante de 3 kilogramos por centímetro cúbico. Listo. Entonces vos llegás, llamás al calculista ahora y decís, mira lo que me está pidiendo el de la torre grúa. ¿Qué puedo hacer para eficientar esos 40, 50, 60, 80 o 100 metros cúbicos de concreto que me voy a gastar y van a quedar ahí enterrados? Que valen una plática importante. Entonces dice, no, venga, podemos adosar el dado de concreto a la cimentación actual del edificio, ¿cierto? Llega el calculista de esos cálculos y dice, lo puedo soportar. O puedo eficientar estas dimensiones, porque los momentos que se me van a generar, yo puedo disminuirlas y de pronto, como este suelo tiene una mejor resistencia, entonces puedo hacer un dado más pequeño. O puedo hacer micropilotes, ¿cierto? O puedo hacer vigas
de amarre contra muros de contención. O puedo una parte del muro de contención y otra parte del dado sobre pilotes, ¿cierto? Entonces, a vos la persona que te va a alquilar la torre grúa te da unos cálculos preliminares de cómo sería la situación con un dado de concreto, ¿cierto? Con un paralelepípedo rectángulo más o menos conocido. Pero vos puedes llegar y eficientar mucho más, no tiene que ser con esas medidas. Entonces, ese costo de la cimentación es un costo importante. Entonces uno empieza a jugar. ¿Qué hago? ¿Hago un dado de concreto? ¿O le digo al que me va a alquilar la torre grúa que me alquile una con un dado de concreto? ¿O una que tenga un chasis con una base en cruz? Entonces, la primera respuesta sería, no, pues el del chasis, porque yo garantizo la capacidad portante del suelo, no tengo que intervenir en un dado de concreto. Pero resulta que el que te va a alquilar la grúa dice, listo, entonces yo tengo que mover 60 toneladas de concreto desde mi planta que queda en Barbosa hasta la obra que es en Caldas. Esos son 15 viajes de tractomula. Fuera de eso, la grúa para montar y desmontar eso se va a demorar un día más solo descargando y montando las contrapesas. Entonces empieza uno a sumar. Adicionalmente, cuando vaya a desmontar el equipo, voy a tener el mismo inconveniente. Entonces, siga sumando. Tú no empiezas a pesar. ¿Qué es más eficiente? La cimentación con un dado embebido, con un dado de concreto, con un tramo embebido, o una base en cruz con un montón de contrapesas. Si yo llego y de pronto dentro de mi diseño digo, la grúa debe ir dentro del foso del ascensor, entonces después el tamaño del foso del ascensor casi que es del tamaño de la sección transversal de la torre grúa. Después, ¿cómo hago para sacar las contrapesas por el fondo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder sacarlas después? ¿O tengo que demoler un pedazo del edificio? ¿O tengo que demoler después un muro? Entonces, normalmente los cálculos preliminares te los entrega el que alquila la grúa. Y uno como constructor se apoya en el calculista del edificio y le dice, ven, revisa cómo podemos darle eficiencia a estos cálculos. Hay veces la respuesta del calculista es, no, ya están esa es la mínima expresión de ese dado de concreto. No tengo formas o por los diseños que realicé no los puedo adosar y generarle una carga adicional a la cimentación del edificio. No sé, Andrés, si me fui por las ramas o te expliqué bien. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ¿cómo es la relación entre el contrapeso al peso que necesito que tenga la grúa, peso portante en la punta, y a qué distancia debe estar de la intersección de la base con el brazo? Y no traje, bueno, sí, con esta. Yo tengo, en la torre grúa puedo tener dos tipos de contrapesos. Uno es el contrapeso de la base, que es el que hablábamos en estos momentos, que lo que me hace es que evita que el momento de vuelco me genere el volcamiento de la grúa. Pero hay otro contrapeso, que ese sí lo tienen todas las torregrúas y uno siempre lo ve, que va en la parte de atrás del contrabrazo. Entonces, este contrapeso depende de la longitud del brazo, de la longitud del contrabrazo y de la capacidad que tenga en la punta el equipo. En las empresas que venden las torregrúas diseñan la grúa para que sean modulares. Es decir, yo no te vendo una solo con 60 metros de brazo, vos la puedes colocar con 60, con 58, con 55, con 40, hasta 15 o 20 metros. Entonces vos podés jugar con todas esas longitudes. Y de acuerdo a la longitud vas a tener una capacidad en punta y una cantidad de contrapeso que se necesita. Esos contrapesos vienen calculados, contramarcados y diseñados desde la fábrica de la torregrúas para cada una de las configuraciones. Porque yo lo que necesito cuando voy a trabajar es que la grúa esté estáticamente equilibrada cuando tenga el peso máximo que puede tener en la punta, ¿cierto? Normalmente, si este es mi contrabrazo y este es el brazo, yo soy la torre, cuando la grúa no está trabajando, uno las ve así, inclinadas hacia la parte del contrabrazo, porque no están en equilibrio totalmente. El equilibrio lo necesito es cuando tengo los cables tensados y mi máxima capacidad en punta, porque es cuando necesito la mayor precisión para ubicar el equipo, ¿cierto? Entonces, depende de la configuración. Entonces,